Buen día, mi nombre es Luis Arrazolo y los temas que se revisarán el día de hoy sería la anatomía del cuello, mediastino, timo y diafragma. Los puntos a tratar: la anatomía quirúrgica del cuello, mediastino medio, posterior, timo y el diafragma. No hay conflicto de intereses. Esta es una vista lateral del cuello donde encontramos los límites del mismo. Tenemos un límite anterior y es en la línea media. El límite superior sería el borde mandibular con un giro hacia la apófisis mastoides, un límite posterior que sería el borde anterior del trapecio y el límite inferior que sería el borde superior de la clavícula. Este cuadrilátero lo vamos a dividir en dos triángulos. Mencionando el esternocleidomastoidea, tenemos una división que es el triángulo anterior y el triángulo posterior. El triángulo anterior tiene los límites igual de la línea media, el borde inferior de la mandíbula y posteriormente el esternocleidomastoideo. El triángulo posterior será el límite anterior del esternocleidomastoideo, el borde anterior del trapecio y la clavícula. Estos triángulos se van a subdividir. El triángulo anterior tenemos un triángulo submaxilar dividido por el digástrico, un triángulo carotidio, un triángulo muscular y un submentoniano. Y el triángulo posterior lo dividimos en occipital y supraclavicular. Es el submentoniano, al que mencionábamos que faltaba. Y bueno, empezamos a hablar del triángulo submaxilar. Como mencionaba, es el borde inferior de la mandíbula, el vientre anterior del gástrico y el vientre posterior. Sus limitaciones: en este tenemos como el piso el músculo miloioideo y el iogloso. En este encontramos los vasos faciales, la glándula submaxilar, los vasos linguales. Pasando al triángulo submentoniano, este contiene los ganglios linfáticos submentonianos que forman parte del collar cervicofacial, que son ganglios linfáticos superficiales del cuello, y en algunas ocasiones encontramos las venas yugulares anteriores en la parte más proximal. El triángulo carotidio, como límites, es el borde posterior del vientre superior del homoioideo, el esternocleidomastoideo y el vientre superior y el límite superior el vientre posterior del digástrico. Aquí encontramos el músculo tiroideo, el músculo constrictor inferior y medio de la faringe y el músculo largo de la cabeza. El contenido superficialmente es atravesado por la vena yugular externa. Y aquí encontramos el paquete vasculonervioso que contiene la arteria carótida común, antes de su bifurcación en la carótida interna y la carótida externa, la vena yugular interna y el nervio vago. La arteria y vena tiroidea superior. También encontramos el nervio hipogloso, el asa cervical, el nervio laringio en íntima relación con la arteria tiroidea superior, y hay que respetarlo para evitar lesiones del mismo. El componente linfático: encontramos ganglios cervicales profundos que tienen importancia en el contexto oncológico, ya que permiten establecer el grado de metástasis pronóstico, y encontramos también el ganglio yúgulo-digástrico, siendo uno de los primeros en aumentar de volumen de patologías infecciosas e inflamatorias o neoplásicas. El seno carotidio es un vasoreceptor que también se encuentra aquí. Se encuentra en la transición de la carótida interna y la común. Participa en una generación de de los reflejos, que es en conjunto con otros receptores, regulan las funciones cardiovasculares y respiratorias para mantener el equilibrio de la presión arterial y por lo tanto la perfusión adecuada de los órganos. El cuerpo carotidio también lo encontramos aquí, situado en la bifurcación de la carótida. Actúa como un quimiorreceptor detectando su nivel de oxígeno. El triángulo muscular, también llamado homotraquea, limitado por el vientre superior del homoioideo, el límite inferior del esternocleidomastoideo en su tercio inferior, el límite anterior de la línea cervical media y límite profundo del músculo tiroideo. Podemos encontrar estructuras de importancia como el cartílago tiroides, continuándose con la membrana cricotiroidea, punto de abordaje más rápido para la cricotomía. Otras estructuras del cartílago cricoides, la glándula tiroides, la tráquea, ganglios superficiales y profundos, arterias yugulares anteriores, las arterias tiroideas superiores e inferiores, así como el drenaje venoso de la misma,
y también los nervios laringios superiores y los laringios recurrentes. El triángulo posterior es atravesado por el vientre inferior del músculo omoioideo y lo divide en dos triángulos más pequeños, al occipital y el supraclavicular. En el occipital, las estructuras anatómicas contenidas serán la arteria cervical transversa, el nervio accesorio del plexo braquial y los ganglios linfáticos. El triángulo supraclavicular es un triángulo pequeño. En él se encuentra la arteria subclavia, su tercera porción, el plexo braquial y la arteria y vena supraclavicular, así como nódulos y vasos linfáticos propios de la región. Con respecto a la anatomía, en el contexto del trauma cervical, podemos dividir el cuello por zonas. No siempre podemos aplicar los conocimientos geométricos de los triángulos que veíamos. La ubicación en superficie de las heridas no es lo más importante, sino el trayecto o la extensión de los daños. Aquí tenemos la zona 1, que va desde las clavículas hasta el borde inferior del cartílago cricoides, la zona 2, que va desde el cartílago cricoides hasta el ángulo de la mandíbula, y la zona 3, que va desde el ángulo de la mandíbula hasta la base del cráneo. En la zona 1 pues encontramos algunas de las estructuras que ya mencionamos, como la tráquea, esófago, tiroides, los grandes vasos, la vena linfática, plexo braquial, mediastino superior y los ápices pulmonares. En la zona 2, las carótidas, las yugulares, las vertebrales, la faringe, la tráquea, algunas estructuras nerviosas. Y en la zona 3, la carótida extracraneal, las arterias vertebrales y las yugulares internas, entre otras. En el cuello también encontramos algunas fascias y compartimientos. Esto es importante en el contexto, por ejemplo, de la mediastinitis necrotizante descendente, en la cual un problema de origen dental va a diseminar hasta el espacio parafaringeo, que va a diseminar hacia el mediastino. En las siguientes imágenes podemos ver la presencia de gas en el cuello que disemina hacia el mediastino. Y pues aquí aprovechamos para desarrollar el tema del mediastino, describiéndose como un espacio que se encuentra dentro del tórax, entre las dos cavidades pulmonares, en la parte central, entre las dos pleuras mediastinales. Hacia la parte anterior se encuentra el esternón, hacia la parte posterior contamos con los cuerpos vertebrales y hacia la parte superior como límite superior, que sería la primera costilla, que es la comunicación directa que tiene con el cuello y con el miembro superior. Su límite inferior va a ser la parte central del diafragma. La arteria vertebral, a la cual se encuentran los tres orificios que van a comunicar el mediastino con el abdomen, son el más anterior y superior entre la vértebra 8 y 9 para la cava inferior. Luego le seguiría el orificio del esófago entre la vértebra 9 y 10 y la aorta a nivel de T12. Esto lo veremos más adelante con más detalle. Dividiremos el mediastino desde el punto de vista descriptivo en un mediastino superior y uno inferior. El límite que separa el mediastino superior del inferior va a ser una línea imaginaria conocida como plano torácico transverso, que va desde el ángulo de Lewis y hacia atrás hacia el disco intervertebral de T4 y T5. El mediastino inferior se encuentra dividido en tres por la presencia del pericardio, y de esta manera el mediastino inferior tiene un mediastino anterior, medio y posterior. Hablando del mediastino superior, se encuentra comprendido entre la apertura superior del tórax y el plano torácico transverso. El contenido, yendo de superficial a profundo, va a ser el timo en los niños o remanentes del timo en los adultos, recordando que la glándula tiene una función de madurar los linfocitos T y alcanza su tamaño máximo a los 8 años de edad, y a partir de esta edad comienza a reducirse, involucionando hasta a los 12 terminar por desaparecer, dejando solo un tejido adiposo o fibroso. El timo a esta altura recibe las ramas tímicas que provienen de las arterias del pericárdico frénicas o directamente de las arterias torácicas internas. Después del timo vamos a encontrar hacia adelante un plano venoso y hacia atrás un plano arterial. El plano venoso va a estar dado por las venas brachiocefálicas, derecha e izquierda. Ambas se juntan y originan la vena cava superior.
La vena brachiocefálica izquierda recibe las venas tiroideas inferiores. En el plano arterial está dado por la aorta y el origen de sus grandes vasos, el tronco arterioso brachiocefálico derecho, la carótida primitiva y subclavia izquierdas. Sobre el arco de la aorta viene descendiendo el nervio vago izquierdo, el cual a esta altura da el nervio laringio recurrente, el cual se encuentra abrazando la misma, la aorta. El trayecto de los nervios frénicos en el cuello discurre sobre la cara anterior de ambos escalenos, luego se introduce en el tórax y pasa por detrás de las venas subclavias y también por detrás de las brachiocefálicas para finalmente el nervio frénico de la izquierda cruza sobre el arco de la aorta y el frénico del lado derecho se mantiene al borde derecho de la vena cava superior. Posteriormente continúa un plano visceral. Va a estar formado hacia adelante por la tráquea y hacia atrás por el esófago. Entre la tráquea y el esófago se forma un pequeño surco conocido como canal traqueal, a través del cual se encuentran ascendiendo los nervios laringeos recurrentes. Por último, detrás del esófago encontramos a un plano linfático que va a estar dado por el conducto torácico, el cual asciende al cuello para terminar en el ángulo yúgulo subclavio izquierdo. En resumen, primero encontramos el timo, luego las brachiocefálicas, el arco de la aorta, el origen de sus tres ramas, el nervio vago dando origen al laringio recurrente izquierdo, ambos nervios frénicos, la tráquea, el esófago, los laringios recurrentes y finalmente el conducto torácico. Pasando al mediastino inferior, es un espacio comprendido entre el plano transverso, el diafragma, la cara posterior del esternón y hacia atrás la cara anterior de las vértebras torácicas de T5 a T12. El mediastino anterior está delimitado hacia adelante con la cara posterior del esternón, donde también se encuentran los músculos transversos del tórax. Hacia atrás delimita con la cara anterior del pericardio. El contenido es principalmente por los ligamentos externos pericárdicos, el superior e inferior, y abundante tejido adiposo. Vamos a encontrar las ramas de la arteria mamaria interna, solo las ramas. La arteria mamaria interna no pertenece al mediastino, forma parte de la parrilla costal a 1.5 centímetros del borde del esternón. También encontramos las arterias pericárdico-frénicas y en los niños podemos encontrar el timo. En el mediastino medio encontramos el saco pericárdico al corazón y al origen de los grandes vasos. Encontramos la aorta ascendente que da origen a las coronarias, los nervios frénicos junto a las arterias pericárdico-frénicas que a este nivel se ubican a cada lado del pericardio. También uniendo el tronco pulmonar con la aorta tenemos el ligamento arterioso y nada más aquí en el mediastino medio. El mediastino posterior está delimitado hacia adelante por la cara posterior del pericardio y hacia atrás por los cuerpos vertebrales que van desde T5 a T12. Vamos a encontrar de superficial a profundo la carina traqueal, que da origen a los bronquios principales, las arterias bronquiales, que justo por debajo de la carina forma una anastomosis conocida como la arqueada de la Target. Por detrás de la tráquea encontramos el esófago, en este caso va a estar rodeado por los troncos vagales anterior y posterior que forman el plexo esofágico. Y detrás del esófago encontramos la aorta torácica junto con todas sus ramas, las arterias intercostales posteriores, las mediastínicas, las bronquiales y las esofágicas. A cada lado de la columna encontramos las venas ácigos y hemiácigos y en el centro encontramos el conducto torácico. Pasando al timo, este es un órgano que pertenece al sistema endocrino. A medida que va pasando la edad adulta comienza a involucionar. En el adulto prácticamente es tejido fibroso. Es muy propenso a tener patologías neoplásicas. Tiene dos porciones, una en el cuello, que es la cervical, y una torácica, que se encuentra en el mediastino superior, pero también alcanza el mediastino anterior. En un niño mide aproximadamente 5 centímetros de longitud por 15 de ancho y 14 centímetros en sentido anteroposterior. Puede tener de 1 a 3 lóbulos, aunque generalmente son 2 grandes lóbulos. En el recién nacido, cuando pesa aproximadamente 5 gramos,
comienza a crecer en la etapa del lactante, y en el adulto se escribe, ya es cuando escribimos su forma clásica piramidal. Cada lóbulo tiene una base que corresponde con el surco aurículo-ventricular, una punta o vértice que generalmente se bifurca, y estas se llaman astas del timo. Va a estar compuesto por 3 caras, una anterior, una lateral y una cara exterior. La porción cervical se encuentra tapada por los músculos infrayoideos, el esternocleidoideo y el esternotiroideo. En la parte posterior encontramos a la tráquea, encontramos las carótidas primitivas lateral, y se halla el paquete neurovascular frénico, que se vería el nervio frénico, la arteria y la vena pericardicofrénica. La irrigación es dada por la arteria tiroidea superior, la arteria torácica interna y la arteria intercostal. El drenaje venoso en gran parte es por la brachiocefálica izquierda. También hay las tributarias de la región. Hablando del diafragma, esta es una hoja de un músculo y tendón en forma de cúpula. Es el principal músculo respiratorio. Esta cúpula está más acentuada del lado derecho debido a la posición del hígado, lo que permite dividirla en 2 bóvedas, una derecha y una izquierda. La derecha alcanza un nivel más superior y la izquierda una posición ligeramente inferior. Separa el tórax del abdomen, y como ya decíamos, existen 3 orificios que permiten la comunicación entre el tórax y el abdomen. Son los orificios de la cava inferior, la aorta, el esófago, y también pasan algunos elementos vasculares y nervios de menor calibre. Posee un borde periférico de inserción y una zona central tendinosa en forma de trébol. En su borde periférico se inserta en 3 porciones de origen: la porción lumbar, la porción costal y la porción esternal. En la porción lumbar se distinguen los pilares del diafragma. El pilar derecho se extiende hasta la tercera vértebra lumbar, el izquierdo llega hasta la segunda. En su parte alta los pilares están unidos por un arco tendinoso, el ligamento arqueado medio. Entre estas estructuras se forma un conducto por donde discurre la arteria aorta, el que se llama el hiato aórtico. Por el segundo orificio discurre el esófago y se llama hiato esofágico, el cual está situado en el espesor del músculo, formando un anillo contráctil, pues que mantiene cerrado el esófago cuando no está dando paso al bolo alimenticio. Los arcos del diafragma se disponen lateralmente a estos pilares y son 2 formaciones fibrosas, también en forma de arco. Es una interna, que es el ligamento arqueado medial, y es una externa, que es el ligamento arqueado lateral. El ligamento arqueado medial genera un arco sobre el músculo psoas, y el arqueado lateral hace un arco sobre el cuadrado lumbar. La porción costal se origina en la cara profunda de las 6 últimas costillas y cartílagos costales, donde se interdigitan con las inserciones del músculo transverso del abdomen. Desde ese origen, las fibras se dirigen a los márgenes anterior y lateral del centro tendinoso. La porción esternal se origina en la cara profunda de la apófisis sifoides y acaba en el sector más anterior del centro tendinoso o centro frénico. El centro frénico es una lámina fibrosa de gran consistencia y de aspecto nacarado, en cuya periferia acaban las fibras musculares del diafragma. Hay un tercer orificio para el paso de la vena cava en esta región. Cuando las fibras musculares del diafragma se encuentran, el centro frénico desciende. De este modo, el diámetro vertical del tórax aumenta. También eleva las costillas inferiores, y al elevarlas, el diafragma ensancha el diámetro transversal del tórax inferior, y además a través del esternón eleva también las costillas superiores. Por lo tanto, también ensancha el diámetro anteroposterior. Con lo que tenemos que el diafragma por sí solo ensancha los 3 diámetros del volumen torácico. El diámetro vertical lo agranda por descenso del centro frénico. El diámetro transversal lo ensancha por elevación de las costillas inferiores, y el diámetro anteroposterior lo aumenta por elevación de las costillas superiores mediante el esternón. Otra función del diafragma es la de facilitar la digestión, favoreciendo los movimientos peristálticos al subir y bajar, y a función de esfínter con el esófago. También tiene una función circulatoria, ya que favorece el vaciado de sangre del hígado y otras vísceras abdominales. El diafragma está inervado por 2 nervios frénicos, izquierdo y derecho.
La función principal de estos nervios es el control voluntario y el involuntario de la respiración. Este nervio se origina en el nivel del cuello, desde las ramas anteriores de las raíces espinales de C3, C4 y C5, y luego se dirige hacia abajo, rodeando el corazón hasta llegar al diafragma. Espero que les sirva mi información y nos vemos más adelante.